Salimos de nuestra casa, que la tenemos muy bien acomodada y muy bien arreglada conforme nos gusta, salimos a pisar baches y salimos a subir escaleras que están destruidas. ¿Realmente es lo que queremos? ¿Vivir amurallados? Pues sí, podemos hacer cosas individualmente muy interesantes, pero vamos a vivir amurallados y tener miedo de salir de esa muralla porque nos van a asaltar. ¿Es eso vida? ¿Es eso calidad de vida? A final de cuentas, la calidad de vida nos la da nuestra sociedad, nuestra comunidad, las capacidades de entendimiento y de vinculación. Y el primer paso ahí entonces es aprender a respetarnos, aprender a respetar las opiniones de los demás y a valorarnos adecuadamente. Y no solamente eso, encontrar los modelos para que cada quien pueda darnos su opinión de la mejor manera y podamos crear esquemas que sean funcionales para todos. Entonces, de nueva cuenta, esto es un cambio de actitud. No es aprendernos una metodología o una tecnología, no es ponernos a hacer cuestiones científicas, no. Es un cambio de actitud que nos permita un mucho mejor entendimiento y una mejor coordinación. Entonces, vamos a hacer un poco de historia, porque también creo que vale la pena hacer la retrospectiva de lo que es los orígenes de la planeación estratégica. Esta, a contrario de lo que representa o lo que representó el presupuesto participativo, el presupuesto por programas, esta sí fue inventada por gente que trabajaba en la iniciativa privada. Prácticamente surge en los años 60 y surge además por una cuestión muy peculiar. Ustedes recordarán que acabada la Segunda Guerra Mundial, finales de los 40 y principios de los 50, prácticamente era como el 54% del PIB mundial se producía en los Estados Unidos. 54 o 55% del PIB mundial era producido en los Estados Unidos. O sea, más de la mitad de la producción del mundo. Es una cosa impresionante. Obviamente tiene la explicación de que su industria quedó intacta luego de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que los europeos destruyeron prácticamente toda la casa y a los japoneses les echaron 2 bombas atómicas, bueno, pues eran condiciones muy diferentes en cuanto a cómo trabajar y cómo tener capacidad productiva. El plan Marshall, el plan de intervención asiático, le dio una capacidad de expansión y de alcance a las compañías norteamericanas impresionante. De hecho, lo quisieron hacer con la guerra de Irak, pero les falló por varias razones. Pero en su momento, la posguerra, lo que siguió a la Segunda Guerra Mundial, ayudó enormemente a las compañías norteamericanas y se adueñaron del mundo prácticamente. La producción mundial la tenían concentrada ellos. Y entonces, pues obviamente, pues fue muy bien. Estaban contentos y vendían lavadoras, refrigeradores, automóviles y de todo un poco, aviones y demás. Sin embargo, ustedes recordarán que dos de las potencias que fueron derrotadas en la Segunda Guerra Mundial, a los japoneses y a los alemanes, les prohibieron hacer ejército. Por obvias razones, no se nos habían levantado otra vez estos y nos vuelven a echar brava, ¿no? Entonces les amataron las manos en ese sentido y les dijeron: tú no fabricas armas ni te metes en estas cosas. Y entonces se dedicaron ellos a hacer industria. Y lo curioso es que ya bien entrados los años 60, los japoneses y los alemanes ya habían alcanzado en productividad a los norteamericanos. No tenían gasto, no necesitaban nada, no podían hacer gasto en cuestiones militares, todo lo destinaron a la parte industrial. Entonces las empresas japonesas y las empresas alemanas ya empezaban a desplazar a los norteamericanos de los principales mercados. Y entonces los norteamericanos, que se habían visto primero muy beneficiados con una enorme expansión a nivel mundial de sus operaciones, de pronto se dan cuenta de que necesitan readecuar la forma como estaban trabajando. Y entonces sus principios mucho más tayloristas y fordistas empiezan a verse en jaque por la competencia internacional. Y entonces es cuando empiezan a desarrollar estas famosas estrategias corporativas y los primeros análisis que hacen Chandler y Andrews de lo que se llama actualmente el análisis FODA, que es una de las herramientas y uno de los puntos de partida para hacer planeación estratégica. Entonces, en ese momento, su aplicación era estrictamente
para las grandes corporaciones norteamericanas. Los primeros estudios sobre planeación estratégica se empezaron a presentar para hacer lo que actualmente, no se le llamaba en aquel entonces así, pero lo que actualmente se le llama una reingeniería, es decir, un rediseño de todos los procesos y una forma distinta de ir llevando a cabo las dinámicas para tener mejores niveles de producción. Entonces, sí, efectivamente la planeación estratégica es un concepto que nació para aplicarse en las empresas privadas, pero que actualmente, y creo que con cierto éxito, se ha podido ir adaptando y se ha podido ir integrando, creo que bastante bien además, al sector público. Entonces, bueno, en términos generales, ¿qué es lo que podemos llamar que es la planeación estratégica? Bueno, va a ser una planeación general, pero que va a estar fundamentalmente orientada al logro de objetivos, estableciendo líneas generales de acción. Es decir, nos vamos a plantear una meta, pero no necesariamente vamos a actuar de una sola forma, sino lo que vamos a tener es cuál es el papel, cuál es la función que nos corresponde desarrollar y cómo nos vamos a ir adaptando a lo que se va a ir presentando sobre la marcha, con tal de que ese comportamiento que nosotros asumamos nos asegure o nos permita o nos dé muchas posibilidades de lograr el objetivo. Entonces ya no es la receta de cocina de paso número 1, paso número 2, paso número 3. No, aquí ya no nos vamos a enfrentar a eso. Vamos a marcar pasos, vamos a marcar objetivos, vamos a marcar tiempos, pero no van a ser líneas cerradas y caminos únicos de acción, sino debemos empezarlo a visualizar como un esquema en donde de pronto surgen muchas alternativas y nuestro trabajo es ir tomando la decisión respecto de qué camino vamos a ir siguiendo. Y la conducta estratégica, a final de cuentas, va a ser eso. Es como lo que ponemos acá, los cambios en el medio ambiente, en el entorno, podemos decirlo también en el entorno político, en las condiciones políticas, en el balance de fuerzas, van a dar lugar a oportunidades y amenazas, y por lo tanto nuestras fortalezas y nuestras debilidades, desde el punto de vista organizacional, tienen que irse adaptando para hacerle frente a esa situación cambiante. Entonces, el primer supuesto de la planeación estratégica es de que todo va a cambiar, de que nada se va a mantener, de que las condiciones en las que estamos o por las que estamos pasando en el momento en que estamos desarrollando un proyecto, un nuevo programa o echando a andar una política pública, necesariamente van a ser diferentes a lo largo del tiempo. Y entonces, ¿cómo nos vamos a adaptar a ellas? ¿Qué necesitamos entonces prever? ¿Qué recursos tenemos que disponer? ¿Qué tipo de comunicación o colaboración o asociación con otras partes debemos tener para que podamos darle una respuesta a ese medio ambiente cambiante, a esa situación distinta, a esas contingencias que se pueden presentar? Yo les diría incluso aquí puede haber un cambio político que puede tener muchas implicaciones, y entonces ¿cómo le vamos a hacer frente a ello? Eso es básicamente el mensaje principal de cuando queremos hacer planeación estratégica. ¿Qué es lo que está pasando con todas estas reformas, no? Que de hecho es lo que está pasando con tantas reformas que hay ahorita, la energética, la electoral, la de comunicaciones, etcétera. Entonces hay un plan nacional de desarrollo para lograr ciertos objetivos, porque necesitamos un cambio, pero esos mismos cambios se van a hacer una infinidad de procesos, porque no pueden llevar un ciclo iterativo, ¿no? No pueden marcar una pauta en todos los tiempos que es lo que va a pasar y pasar y pasar. Con el tiempo pues, tenemos que tener la paciencia de que todos los cambios y reestructuraciones que se tengan pues tienen que ser viables, ¿no? Tienen que ser cambio sobre cambio sobre cambio sobre cambio, ¿no?
no puede exactamente, por ejemplo, ahorita hay una recesión desde que entró el nuevo gobierno, pero al hacer todos estos cambios estratégicos que se están haciendo, pues esperemos que avancen, ¿no? Un poco más, ¿no? Siempre pasa cuando hay unos cambios, siempre hay una recesión. Exactamente, esto ya nos lleva un poco a pensar en algo que vamos a discutir un poquito más adelante, pero vale la pena anticiparse, porque finalmente, ¿qué es lo importante? O sea, lo importante es tener claros los objetivos, porque si el entorno va a cambiar, eso no necesariamente, digo, porque puede llegar a pasar, pero, y es una de las grandes preguntas que ustedes deben hacerse, y todos debemos hacernos. Nuestros objetivos deben cambiar porque cambian las leyes, porque hay nuevos programas, porque hay un nuevo gobierno, porque gobierna un partido diferente. Nuestros objetivos deben cambiar en función de ello, ¿o no? Y se los dejo abierto, ¿eh? Se los dejo abierto. Ahí tenemos que darnos una respuesta, porque entonces sí es importante saber cuáles son nuestras prioridades. Si mi prioridad es echar grilla, pues si cambia de color el partido que gobierna, pues obviamente que tiene implicaciones. Si mis objetivos son andar ahí en la grilla y andar bien con los que están bien, bueno, evidentemente que me tengo que adaptar a ello. Pero si mis objetivos son de mejorar los niveles educativos, de mejorar los niveles de salud, de mejorar los niveles de bienestar, de mejorar los niveles de productividad de algunas actividades, de impulsar otras actividades hacia nuevos mercados o hacia el exterior, de mejorar la calidad de servicios para que tengan más continuidad, para que el agua potable sea mucho más potable, toda la gente tenga confianza de tomarla, para que el alumbrado público no falle y para que todos los postes de luz estén funcionando, y si no funciona alguno tener una alarma y saber que uno no está funcionando, para que exista seguridad pública y para que pueda yo salir a la calle sin temor de que me va a pasar algo. ¿Cuál es realmente lo que nos interesa? Porque hay quien se propone objetivos de carácter político, yo creo que es válido, o sea, todo el mundo tiene derecho a ser político, a echar sus grillas, pero como funcionarios públicos, como gestores públicos, como parte del gobierno, ¿cuáles deben ser nuestros objetivos? ¿Y en función de qué deben estar? Y entonces, si el entorno cambia, si las leyes cambian, si el gobierno cambia, si los personajes cambian, ¿deben ser los mismos objetivos o deben ajustarse o deben plantearse? ¿O tenemos la capacidad de convencimiento y de negociación para entendernos con el nuevo entorno, con las nuevas autoridades, para aprovechar las nuevas leyes, los nuevos reglamentos y mantener nuestros objetivos casi intactos o con una modificación muy pequeña? Eso es conducta estratégica, eso es comportamiento estratégico, y la planeación estratégica nos debe dar esas respuestas. Entonces aquí el punto es, ¿cuál es la metodología que vamos a emplear para poder llegar a responder esas preguntas? Bueno, no una pregunta. Usted dijo que cuáles eran los objetivos. Bueno, los objetivos cada quien se los plantea como funcionario en el área que se encuentre. Pero usted decía que un líder tiene que tener capacidad. Dentro del manual de funciones, cuando uno toma posesión de cualquier puesto, se supone que uno de los requisitos es eso: tenga capacidad de negociación, disponibilidad, criterio, pues ser una persona capaz de socializarse con toda la gente que va a representar o con sus subordinados, ¿no? Entonces, pero ese es el problema, que a veces hay gente que llega a un puesto que no tiene esa capacidad, y que lo que decía hace rato, pues sí es bien cierto, en metodología o ahí lo vemos y se oye padre, pero ya cuando llega a una dependencia no hay inclusión. Te hablaba de, por ejemplo, los japoneses, y ese es su éxito de los japoneses. Ahí un funcionario no se puede subir un sueldo si primero no le sube al empleado. Y en nuestro entorno político
o privado, ahí no importa si el empleado no gana, mientras yo como gerente gane más, no importa. Esa es la gran diferencia que existe. Bien, entonces de nueva cuenta vamos a discutir la integración de nuestros equipos. O sea, cómo integramos nuestros equipos y cómo vamos a replantear la interacción al interior de nuestros equipos. Hay veces que efectivamente llega un jefe que no es el perfil que uno desearía. O sea, porque el perfil de jefe que uno siempre desea, pues es el ideal y ese no existe. Y a veces es uno mismo, entonces uno mismo no puede ser jefe de uno. Entonces, bueno, hay que dar por sentado que normalmente nuestro jefe y nuestros colaboradores no van a responder al perfil que nosotros creemos que es el más adecuado, porque son idealizaciones. Entonces aquí el comportamiento estratégico que nos dice, tenemos que adaptarnos a la lógica y a la dinámica de nuestro jefe, tenemos que proyectar nuestras ideas en la manera que sea posible y tenemos que adaptarnos y entender la lógica y la dinámica y el comportamiento de nuestros subordinados. Y allí creo que hay varias cuestiones, hay muchos elementos. Yo creo que el primero, y es fundamental, es el respeto, o sea, la consideración del otro. Así como fácilmente aprendemos a respetar a nuestro jefe, también debemos aprender a respetar a nuestros subordinados. Y eso no siempre es fácil. O sea, es mucho más fácil aprender a respetar al jefe que aprender a respetar a nuestros subordinados. Es mucho más fácil serle leal al jefe que serle leal a los subordinados. Y ambas cosas son importantes. Entonces, las dinámicas de interacción son fundamentales. Ese es un punto muy importante, porque si bien podemos decir es que los perfiles no es el más adecuado, nunca va a haber un perfil más adecuado. Y yo diría, como uno de los primeros supuestos que debemos plantearnos es, vamos a trabajar con el equipo que nos toque trabajar. Y decirlo siempre así en plural. Y tener siempre la actitud, no porque yo, pues a mí me fue muy bien en la escuela, y yo cuando hablo, pues todo el mundo me escucha y me voltean a ver y me aplauden. Bueno, pues igual que tengo la razón en todo, pues sí, tal vez tengo razón en muchas cosas, pero nunca está por demás en escuchar lo que dicen otros, y nunca está por demás en contrastar. Yo escuchaba en su currículum que usted había estado en educación. ¿Cómo trabajó en educación cuando usted estaba y que no eran los tiempos de ahorita? Cuando había un sindicato, pues no autoritario o con mayoría, donde había un secretario de educación que a lo mejor eso podrá decirse que es inclusión, y que entonces ahora yo podría entender por qué gente que está en el sindicato, para no meternos más a detalles, dice que el sindicato nunca pierde. Entonces yo volvería a la pregunta, ¿cómo usted fue navegando en los tiempos que estuvo en educación, pues para llegar a un buen resultado o bien resolver los objetivos? Claro, bueno, efectivamente me tocó otra época, una época muy donde las estructuras eran jerárquicas, eran poco flexibles y donde no había un trabajo ni integral ni transversal, justo todo lo que puse en la lámina anterior. Y bueno, digamos, lo que yo recuperaría de esa experiencia es que en aquel entonces se llevó a cabo la famosa federalización de la educación. Y en esa federalización, lo que sí me tocó ver de cerca y me pareció interesante fue cómo hubo una negociación no fue negociación, fue una imposición del presidente a los gobernadores. Y entonces cómo cada gobernador fue ajustando las circunstancias en las que se iba a tener que mover en función de la sección sindical con la que iba a tener que lidiar. Y entonces sí me tocó ver cómo se negoció con el sindicato el hecho de hacer la desagregación de ahora vas a tener, en vez de un patrón, vas a tener 32 patrones que van a estar manejando una nómina y que van a entenderse con una sección,
pero tu sindicato vas a poder tener el control general de todas y cada una de las secciones. Entonces tú vas a mandar siempre de avanzada a alguna de tus secciones a entenderse con la instancia pagadora, con el gobierno estatal, pero a final de cuentas la última respuesta y el sí o el no lo va a dar la parte centralizada del sindicato. Esa fue la negociación que se hizo. No fue evidentemente una buena negociación, pero permitió hacer la desagregación del presupuesto. Entonces, digamos, en ese momento el objetivo era hacer una descentralización del presupuesto y se hizo para mi gusto muy mal, para mi gusto con muchos problemas, y no era un esquema realmente operativo que permitiera la toma de decisiones local para hacer el desarrollo de los programas y de las necesidades educativas estrictamente locales. Pero el objetivo de política que se planteó en aquel entonces, que no podríamos llamar de política pública y luego discutimos por qué no le podríamos llamar así, pero el objetivo político era hacer la descentralización del presupuesto, y eso en términos de la forma como lo operaron, tanto en la parte administrativa como en la parte política, lo hicieron bien. Es decir, el presidente puso en orden a los gobernadores, y a los poquitos que rezongaron los cayó, los sometió, y negociaron muy de la mano con el sindicato para asegurarle que, a pesar de que las secciones iban a tener ahora que entenderse con otra instancia pagadora, la decisión final iba a estar centralizada y el control finalmente de todo el sindicato iba a mantener centralizado. Entonces la negociación en esos términos funcionó más o menos bien. Entonces, digamos, hubo una parte operativa de ejecución de un programa que tenía un objetivo muy concreto y lo llevaban a cabo bien, sobre todo con una fuerza política que implicaba instituciones demasiado centralizadas, y todavía prácticamente el último sexenio, en donde el presidente podía tener una cierta jerarquía sobre todos los gobernadores, no nada más los que correspondían a su partido político. Y eso es un cambio cualitativo muy importante en nuestro sistema. Entonces, aprovechando esa fuerza, en donde el presidente se imponía a los gobernadores, de hecho, recuerden que Salinas removió, si no mal recuerdo, a 17 gobernadores en funciones. Y fue sustituido por 17 de sus cuates en procesos que no fueron democráticos para nada. Bueno, no todos eran sus cuates. Algunos, como Fox, eran arreglos políticos. Pero finalmente había la fuerza para que el presidente pudiera operar de esa manera. Entonces, digamos, dentro de esa lógica, la operación fue adecuada porque las reglas del juego metaconstitucionales lo permitían. Entonces, creo que sí, digamos, si lo analizamos con una visión de planeación estratégica, evidentemente que estaríamos reprobando a la forma como se ejecutó esa política pública. Pero si la visualizamos en su contexto, aquí lo recuperable es uno, la operación administrativa, que lo manejaron bien, cómo fueron haciendo toda la parte de la descentralización, de la parte patrimonial, y cómo hicieron toda la transferencia de las nóminas, y luego los operativos posteriores para hacer las homologaciones, que eso fue bien complicado, porque recuerden que el sistema de Baja California y el sistema de Nuevo León tenían mayoritariamente un componente estatal y tenían además muy buenas prestaciones para su planta magisterial. Y entonces, cuando se transfieren los maestros federales, entonces, órale, pues hay unos de primera y unos de segunda. Y en Oaxaca, por ejemplo, no había sistema estatal. El 99.9%, con excepción de una pequeña instancia, era sistema federal. Entonces ahí no hubo ningún problema. Los problemas vinieron después, pero por otras razones. Sin embargo, en la parte de varios estados del norte, la cuestión de la homologación fue muy complicada y no lo operaron tan mal, en el sentido de que lograron encontrar un esquema de una transición a ciertos años que logró hacer la homologación entre los dos sistemas y que salió más o menos bien librado, independientemente de las fuertes presiones que tenía el sindicato, porque homologar una sección a la parte de los sistemas estatales implicaba reclamos de secciones muy importantes que no iban a tener esos beneficios en sus respectivos estados.
Esa negociación creo que fue bastante interesante. Para quien le interese el tema, yo creo que sí vale mucho la pena ver, cómo, aunque no todo está documentado, no todo está realmente bien documentado, pero cuando uno ve las disposiciones que se fueron tomando, puedes ir leyendo entre líneas cómo se armaron las negociaciones. Entonces yo recuperaría esa parte, digamos, para el caso de nuestro tema, de una planeación estratégica, de cómo siempre es factible ir manejándose con diferentes segmentos de poder y cómo puedes enfrentarte a una gran instancia de poder como es un sindicato como el magisterial, que en aquel entonces además estaba en una posición bastante bien armada, y cómo sí se logró ir haciéndolo que entrara al esquema que se estaba proponiendo. Y no fue a chicotazos, no fue a garrotazos. Hubo una parte de negociación que es interesante. Vamos a hacer un muy breve receso de 10 minutos y continuamos en una vez. Además,